2 meses después del espantoso doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, María Eugenia González seguía buscando. Buscó entre el concreto, entre las estructuras partidas, entre los escombros del edificio Bayamar en Caraballeda. No se rindió hasta que llegó la respuesta que tanto había esperado. Su hija, su nieta y las otras 5 personas que habían desaparecido aquel día estaban juntas, estaban en el vehículo, en el sótano del edificio Bayamar en Caraballeda. Encontrarlos fue una labor titánica, una búsqueda marcada por el dolor, la desesperación y la esperanza de una madre que se negó a dejar de buscar a los suyos. Hasta ahora retiran 2 cadáveres de 2 jóvenes de la OPP 26, hoy a 55 días de esta doble terremoto que se registró en La Guaira. Todo había comenzado a las 6:04 de la tarde. 2 minutos antes, la hija de María Eugenia había enviado un audio. Todos habían pasado el día en La Guaira y ya recogían sus cosas para regresar a Caracas. Todo parecía normal. Después, el silencio. Mi hija mandó un audio a la mamá de la niña diciéndole que ya estaban metiendo los bolsos en la camioneta. Que prácticamente las agarró en ese interín en que se iban a devolver. Correcto, porque el audio de mi hija fue a las 6:02 y el primer terremoto fue a las 6:04. Solo 2 minutos separaron aquel audio del primer terremoto de 7,2 y 39 segundos después, un segundo terremoto de magnitud 7,5. Volvió a golpear con mayor fuerza. Bayamar se hundió, se partió y sus pisos quedaron sepultados bajo toneladas de concreto. María Eugenia buscó en el apartamento, pero estaba vacío. Vivían en el piso 1. Por eso es que se nos ha hecho ardua el trabajo, ya que el edificio se hundió 6 metros para abajo, partió en la mitad y se hundió. Mas, sin embargo, pudimos accesar las personas, amigos de la familia y que están trabajando allí, y pudieron accesar al apartamento y en el apartamento no están. Si no estaban en el apartamento, había otra posibilidad, que hubieran quedado en el vehículo. Esa hipótesis se convirtió en una esperanza y la esperanza se convirtió en una búsqueda. Y el 20 de agosto, a la 1 de la madrugada, en una certeza, los encontró. Entonces, ¿cuál es tu teoría de lo que ocurrió? ¿Que los agarró en las escaleras? ¿Qué piensas? Hay 2 teorías que manejamos. Uno, que pueden estar dentro del carro. 2, que estaba un grupo en el apartamento y otro metiendo las cosas en el carro. Y en el momento del terremoto corren del apartamento hacia planta baja porque era el piso 1. Y mi hija, como madre, al fin subió a buscar a su hija. Los familiares no se quedaron de brazos cruzados, tomaron palas, herramientas y cuando no había otra cosa, sus propias manos. Se metieron entre las ruinas, dejaron sus casas, sus trabajos, sus vidas, todo por una sola razón: encontrar a los suyos. Durante días, los drones sobrevolaron una y otra vez la zona, hasta que uno de ellos logró captar una imagen que lo cambió todo. Así lo recuerda María Eugenia. Bueno, finalmente ayer me llevaron el dron. Y bueno, hizo las marcaciones y ya por lo menos identificó dónde están los cuerpos. Entonces ya vamos con más certeza en la búsqueda. María Eugenia encontró a los suyos. Los 7 estaban, como ya hemos dicho, en el vehículo, en el sótano de Bahía Mar. Pero en esta historia hay otro padre que también encontró a su hija, Luis Chaparro. Es el padre de la amiguita de la nieta de María Eugenia. Su hija tenía apenas 9 años y así hablaba días antes. Cada vez que pasan los días me digo, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué encontraría yo de mi hija?
Y es como que le digo a Diosito que ya, simplemente ella cuando cumplieron un mes aquí, le dije que me diera una luz, es solamente una luz, una pista de dónde están y ya, sacarlo. Y ya, pero siento que tengo que tener fuerza con lo que me voy a encontrar. En Bayamar faltan otras 20 personas por localizar, según González, pero no son los únicos en La Guaira. Otras familias siguen esperando frente a las ruinas, entre ellas Leida González. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé la oportunidad, que sea en sueño me salgan para abrazarlo. Es lo único que le pido a Dios todos los días. Pero no todas las familias tuvieron la posibilidad de encontrar a los suyos. El mismo día en que María Eugenia recibía la dolorosa respuesta que había esperado durante semanas, Cristian Verdú tenía que aceptar que la búsqueda de su familia se detenía. Quedaron sepultados bajo una estructura que hasta ahora parece imposible de penetrar. Me duele tener que decir. Me siento súper frustrado y colapsado porque no lo pude lograr. No pude conseguir el cuerpo de mi mamá. No la pude encontrar. Se hizo todo lo humanamente que se pudo hacer. Creo que como hijo me merecía por lo menos tener la oportunidad de poder despedirme de ella. Miren, este es el edificio Jurel, que es el edificio donde está la mamá de Cristian. Aquí está su mamá. La seguimos buscando a las 6:30 de la tarde. Y aquí se sigue buscando a la mamá de Cristian. Tenemos la fe de que vamos a encontrarla, de que él va a poder irse a casa. Semanas antes, Ariana Requena también había llegado a los pies de las ruinas del edificio Rocapar. Las condiciones del lugar y la complejidad de las estructuras obligaron a poner fin a la búsqueda. Ariana tuvo que hacer lo que ninguna madre, ningún hijo, ningún hermano quisiera hacer: despedir a su madre y a su hermano sin haber podido recuperarlos. Miren, ya yo no sé cómo hablar la casa y llorar, de verdad. Esto ha sido muy fuerte, esto. Yo aún no creo todo esto que está pasando. El día de mañana vamos a hacer un homenaje a mi mamá, a mi hermano y a todos los vecinos que vivían allí en el edificio. Historias como estas se repiten una y otra vez en La Guaira. Padres, madres, hijos y hermanos que dejaron todo para convertirse en buscadores de sus propios familiares. Se llevan a otro niño que estaba en las OPP. Realmente lamentable lo que se vive acá, lo que queda. Algunos con palas, otros con sus propias manos, otros simplemente esperando frente a una máquina que retirara una tonelada más de escombros, todos aferrados a la misma esperanza, encontrar a los suyos. Pero hubo familias que ni siquiera pudieron reclamarlos. 40 niños fueron sepultados en el cementerio La Esperanza, sin que sus familiares pudieran reconocerlos ni darles sepultura. Y ante esa imagen queda una pregunta que estremece. ¿Cuántos de esos padres también murieron? ¿Cuántas familias enteras aún están sepultadas bajo los escombros? Saliendo desde acá, desde el sector de Los Silos, ya como lo teníamos planificado, aquí estoy con mi general Naveda, representación de la gobernación, todas las fuerzas vivas que han trabajado acá, Sename, CICPC, y bueno, con el apoyo también de las distintas funerarias de acá de la zona, dándole esta emotiva despedida a todos estos ángeles que a partir de hoy tendrán su cristiana sepultura. Ya van los 40 cuerpos acá, como les señalé, todos con sus pruebas antropológicas, ontología forense, y bueno, cada uno tiene su respectivo expediente.
Aquí nosotros tuvimos la iniciativa con la comunidad de limpiar el espacio un poco para colocar las fotos de aquellas personas que todavía nos hacen falta, que todavía no han aparecido aquí en el bloque 3 de La Paz. Entonces cualquier persona que tenga un ser desaparecido, que lo coloque aquí, que coloque su foto, estamos esperando por ello. El caso de María Eugenia y la llegada de nuevas máquinas volvieron a encender una esperanza que en La Guaira se niega a morir, porque cada familia, cada tonelada de escombros que se retire puede abrir un camino, puede acercarlos a una respuesta. Por eso La Guaira sigue buscando a sus muertos, porque para estas familias no se trata solamente de encontrar un cuerpo, se trata de recuperar a un ser querido, de poder tocarlo y verlo por última vez, de decirle adiós y de darle una sepultura digna, porque mientras quede un escombro por remover, también quedará una esperanza, la esperanza de que nadie quede atrapado para siempre en el olvido.